Pero resulta ser que el edificio volcánico que ha experimentado más erupciones, en, no solo históricas, sino en los últimos 10.000 años, es la cumbre de Abeque, o sea, la que va de Llanucanca a Santiago del Teide, ¿no? Pero claro, nosotros los científicos no hablamos de certeza, hablamos de probabilidades, ¿no? Tú te compras 5 boletos la uno al otro, yo me compro uno, pero me la saco yo. O sea, que eso es importante que lo sepamos, ¿no? Pero quien tiene más papeletas es la cumbre de Abeque, por seguir con la metáfora. Cierto. Y por cierto, a todo esto también estamos ante el volcán más vigilado del mundo y más lo que vamos a introducir, ¿no? Hombre, yo siempre digo que en Canarias somos muy ombliguistas, ¿no? Y tenemos lo mejor del mundo mundial, ¿no? Bueno, estamos mucho mejor que hace 25 años, ¿eh? Hace 25 años hay unas recomendaciones de la comunidad científica internacional, incluso política, a través de la UNESCO, de ejecutar una serie de acciones para reducir el riesgo. Y hace 28 años, cuando yo regresé aquí, un país del primer mundo como España no tenía esas 3 acciones, ni teníamos mapas de periodicidad volcánica, ni teníamos una vigilancia volcánica multidisciplinar, ni teníamos planes de emergencia. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Tenemos que seguir avanzando? Por supuesto. Porque tecnológicamente podemos incorporar algo más para afinar. Lo más importante ya no solo son los recursos, sino las neuronas, las capacidades. Y no solo las neuronas, sino la experiencia de esas neuronas ante emergencia volcánica. O sea, no lo mismo que tengas tú, yo qué sé, que tengas un título de medicina, pero que hayas practicado poco. Y estos mecanismos nos ayudan a precisar aún más la cercanía, la fecha de una inminente erupción. Lo digo porque además estos días hemos conocido también algunos avances con los estudios del Tajo Gaita en la isla de La Palma, donde se habla también de esos cambios de voz que se han producido y que quizás haciendo esos estudios, ahora ya conociendo la experiencia de la isla de La Palma, podría afinar un poco más con la proximidad de una erupción, Nemesio. Indudablemente, si uno quiere mejorar en vigilancia volcánica, tiene que mejorar en la investigación destinada en vigilancia volcánica. Es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de haber fichado en el año 2016 al mejor sismólogo volcánico italiano, ¿no? No sé cómo logramos traerlo, ¿no? Pero Luca de Auria. Luca de Auria, pues le ha dado un punto, bueno, aparte de que nuestro grupo, que se dedicaba fundamentalmente a la geoquímica de gases, pues ahora tiene un grupo de geofísica potente, liderado por Luca. Y Luca es un científico excelente que está proporcionando herramientas bastante útiles, muy ligado incluso a la inteligencia artificial ahora mismo para detectar actividad sísmica que antes no se detectaba. Y bueno, yo me congratulo de que mis compañeros del Observatorio Gaussiano no se quedaron muy contentos cuando Lucas decidió venir él era el jefe de la sala de monitorización del Vesuviano, el observatorio volcanológico más antiguo del mundo, y nos vino bien para nosotros. Hay un análisis interesante que estaba hablando antes con Nemesio y que me gustaría compartir con los que nos siguen, ¿no? Que es que decíamos que desde 2016 cambió la concentración de gases, ¿no? La detección de gases. Ahora hemos tenido distintos enjambres sísmicos, ¿no? Y yo le preguntaba a Nemesio, ¿y cuándo pasaríamos a la siguiente fase, a estar en otro escenario totalmente? Y me decía, Nemesio, una cosa son enjambres sísmicos y otra una serie sísmica, como por ejemplo la que se dio en La Palma previa a la erupción, que además fue muy rápida, ¿no? Sí, pero bueno, es que estuvimos hablando efectivamente de la sismicidad previa a la erupción, que no se puede catalogar de enjambre. Un enjambre sísmico son un montón de terremotos en una ventana temporal determinada, pequeña, y en un lugar determinado. Si la sismicidad va cambiando de lugar, se va somerizando, como el caso, pues no lo podemos llamar enjambre, lo podemos llamar serie sísmica en general, ¿vale? Yo quería comentar otra cosa, pero me ha entrado una corriente de aire en la cabeza y no. No, entonces, ante una serie sísmica de esas características, ya estaríamos en otro escenario, ¿no? Sí, la sismicidad se va somerizando, por supuesto. Y ahí, ¿en qué entraríamos? Porque Pues mira, la vigilancia volcánica no es una tarea muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes tener una aceleración de señales, ¿no? Y terminar en erupción, o que el sistema vuelve a dormir. Ahora mismo en Santorini, una crisis sísmica bestial,
y se paró. Y esa crisis sísmica bestial estuvo relacionada con un proceso de intrusión de magma. Y después otra cosa que es muy importante, lo que quería transmitir. En un 80% de los procesos hay estudios globales, o sea, gente que se ha dedicado a estudiar intrusión de magma en todo el planeta, y bueno, concluyen que en un 80-90% de los procesos de intrusión de magma se quedan en el subsuelo y un 10-20% terminan en erupción. Pero es una foto a escala global. Es como decir, bueno, los alumnos del colegio X de primero bachillerato tienen una media de unos 75, ¿no?, de metros, ¿no?, de altura. Pero eso no significa que haya alumnos de unos 60. Quiere decir que el análisis de escala global te viene muy bien, pero cada sistema volcánico es su padre y su madre. Por eso también la gran pregunta, ¿qué peculiaridades podría tener un próximo volcán en la isla de Tenerife con respecto quizás al volcán que tuvimos en la isla de La Palma? Hombre, yo lo que sí te puedo decir es que la erupción del Tajo Gaite tuvo un impacto económico del orden de unos 1.200 millones de euros. Y para mí incluso es un análisis infravalorado porque no ha tenido en cuenta el lucro cesante de la actividad. Una erupción como la del Tajo Gaite, ¿no? De 200 millones. 1.200 millones. 1.200 millones. Millones. Una erupción como el Tajo Gaite en Tenerife, donde con las helavas lleguen al mar. Yo no soy economista, pero yo creo que la cifra no va a bajar de 5.000, 6.000 millones de euros. Claro, hablamos también de una isla más poblada. Claro. Y dependerá también de la zona, ¿no? Sí, pero por suerte, por desgracia, míralo como tú quieras, de medianías para abajo Tenerife es un cinturón habitado. Bueno. De hecho, usted no es gestor en emergencia, usted es No. científico, pero hay preguntas que se hacen los oyentes, sobre todo después de aquel simulacro que se celebró en la isla de Tenerife, en Garachico, porque dice, ¿la prevención para cuándo? No solo para 100 personas de Garachico, toda la isla estamos expuestos precisamente a esto. Dice, preguntan, ¿los gases matan? Y sobre todo si las carreteras serán un caos, una trampa para ratones, porque claro, luego hay que contar con las infraestructuras, Nemesio. Ya. Bueno, yo siempre he dicho que, no sé, como tú bien has dicho, Estíbaliz, yo no soy un experto en emergencia, pero sí puedo decir algo sobre para mí lo que considero 3 pilares básicos en un plan de emergencia. Uno es que el sistema de comunicación de las alertas sea infalible. Me refiero al sistema de comunicación, ¿no? Ahora yo creo que con el IS Alert, yo creo que se da un avance significativo, lo cual muy bien. Que debe existir un programa educativo regular y periódico para explicarle a los ciudadanos cuáles son los diferentes peligros volcánicos, qué debe hacer una sociedad para reducir el riesgo volcánico. Eso es otro pilar básico en un plan de emergencia. Nosotros no actuamos en la emergencia, pero desde el año 2008 tenemos un programa educativo que se llama Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, que intenta cubrir ese pilar. Nosotros hemos estado visitando los 88 municipios de Canarias. Es verdad que ese programa en los últimos años solo está en La Palma y en Tenerife, antes lo llevamos a toda Canarias, pero indudablemente todo depende de las ayudas económicas que uno tenga de la administración para ejecutarlo, ¿no? Y eso es fundamental. Y sobre todo porque los fenómenos volcanológicos adversos no son tan frecuentes como los fenómenos meteorológicos adversos. Yo creo que no hace falta mucho transmitir a la sociedad lo que es un fenómeno meteorológico adverso, pero lo otro... Y el otro es hacer simulacros, con lo cual yo me congratulo muchísimo del ejercicio de Garachico, que espero y deseo que no sea el único. Esto deberíamos tenerlo que uno al año. Pues yo no sé la frecuencia, pero sí deberían repetirse de vez en cuando. Un simulacro siempre será un ejercicio de éxito, siempre, porque te va a decir dónde hay fallo y dónde hay acierto. Claro. Y eso es fundamental. Aunque yo le decía antes a Nemesio, y lo comentamos también el día de Garachico, que por supuesto que hay que felicitarnos por ese tipo de ejercicios, ¿no? Pero claro, lo más difícil es saber dónde, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el simulacro. Sí. Eso es muy importante, yo creo que te lo comenté, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como la probabilidad, como estamos hablando de probabilidades, etcétera, etcétera, yo creo que es muy importante hacer simulacro. Y hacer simulacro en aquellos municipios de la isla o en aquella zona de la isla donde tienen una mayor probabilidad de que haya una erupción. Es a donde yo lo centraría, pero bueno, tú puedes hacer un simulacro en Santa Úrsula si quieres. No hay ningún problema. Un simulacro está muy bien.
Un simulacro está muy bien porque ahí siempre será un ejercicio de éxito. Sí, sí. No, pero yo me refería, Nemesio, cuando hablábamos antes de esto, de que, claro, el lugar cambia muchas cosas, ¿no? Y el tipo de erupción, ¿no? Y, por ejemplo, pensando sobre todo en la evacuación, pues no tiene nada que ver, pensemos por ejemplo en La Palma, que haya sido una erupción como el Teneguía a Tajo Gaite, ¿no? Porque el Teneguía se quedó, afortunadamente, porque no había allí casas ni nada, en un espectáculo visual, pero... Estoy de acuerdo contigo que dependiendo de dónde, pues a lo mejor ahí con la erupción del Teneguía no era necesario hacer ningún tipo de evacuación, no lo sé, ¿eh? Yo tenía 11 años, Juan, en aquel tiempo. Lo que yo te quiero decir es, independiente de dónde, lo que sí sabemos es que hay una zona de la isla de Tenerife que tiene mayor probabilidad y en esa zona se deberían practicar simulacros. Y se deberían hacer algún simulacro incluso en zonas de baja probabilidad. Pero vamos a priorizar, vamos a hacerlo en una zona que hoy en día la geología de los últimos 10.000 años, no solo de las erupciones históricas, nos dice que es la zona más probable, ¿no? De todas maneras, no da receptividad por parte de la población, lo digo, porque ya está tomando conciencia un poco el territorio que vivimos, ya sobre todo porque teníamos la reciente erupción de la isla de La Palma, también la isla del Hierro, que quizás esa se quedó en el mar, pero Nemesio, lo hemos preguntado también cuando se acercaba esa fecha del simulacro, la gente incluso empieza ya a asistir a esas charlas que quizás antes no asistían tanto. Sí, es verdad. Yo aún sigo diciendo que la percepción de nuestra sociedad, administrados y administradores, sigue siendo baja. No es la adecuada. Vamos a ponerlo así. Vamos a dedicar también un tiempito a otro asunto que es muy interesante y que desde el punto de vista energético nos aportaría, pues, de entrada una solución interesante para tener más estabilidad en el sistema, que es la geotermia, que ya hemos conocido que probablemente en el primer semestre del próximo año se haga el primer pinchazo en Gran Canaria. ¿Sería el primero de Canarias, Nemesio, el que se haga en Gran Canaria? Bueno, yo creo que el proyecto de geotérmica de Tenerife tiene un poquito más, está más avanzado, ¿no? Sí, o sea que sería antes Tenerife. Por lo que conozco, es muy probable que el primer pinchazo se haga en Tenerife. Claro. Bueno, para explicárselo de una forma sencilla a todos los que nos están siguiendo ahora mismo, con un pinchazo de esas características, si encontramos agua a alta temperatura, podríamos tener una fuente de energía renovable y constante. No sería como el viento o como el sol, que el sol pues tenemos horas de sol, tenemos horas de luz, y el viento pues está cuando está, pero en este caso tendríamos una fuente permanente, ¿no? Lo bueno de la geotermia es la producción continua. Hay muchos beneficios de la geotermia, aparte de la producción continua. La ocupación territorial. Nosotros tenemos un territorio muy limitado y una planta, por ejemplo, de 20 megavatios de geotermia equivale a una planta de 100 megavatios de fotovoltaica. Al lado de Montaña Pelada tenemos una planta de 20 megavatios y todo el mundo ha visto más o menos el espacio que ocupa, ¿no? Con lo cual son muy importantes, ¿no? Resaltar que aparte de la producción continua, y gracias incluso a ese asunto, la ocupación territorial es mucho menor. Entonces, aquí en Canarias, donde yo he oído a un montón de gente hablar de que Canarias es la Arabia Saudí de las renovables, ¿no? Que no voy a decir que no estoy de acuerdo, o sea, que sí, que pues tenemos que explorar todas las fuentes de energía renovable que nos ayuden a fortalecer ese mix energético. Yo creo que en Tenerife o en Canarias en general estamos el 80% o el 79% de la electricidad la están generando las quemas de combustibles fósiles, no podemos ir por ahí, ¿no? Estamos en un porcentaje muy inferior del resto del territorio nacional. Y la geotermia es una herramienta más. Yo recuerdo cuando regresé aquí hace 28 años, intenté, inculcar, no solo trabajar por la reducción de riesgos volcánicos, sino por el avance en la geotermia. Y ahora me congratulo de ver a políticos y a empresarios privados hablar de geotermia, ¿no? Me congratulo bastante. Lo que pasa es que Nemesio hay que ser muy certeros, ¿no? En esa perforación, ¿no? Donde se va a producir el pinchazo, porque creo que se coge un riesgo financiero, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, el capital riesgo es enorme, ¿eh? ¿Cuánto cuesta hacer ese pinchazo? Pues depende, ¿no? Depende de la profundidad, pues puede estar en torno a los 9 millones de euros. 9 millones de euros. Lo importante es lo y siguiente. Ahí también volvemos otra vez a lo de las papeletas que hablábamos antes, claro, ¿no? Claro. Puede ser que haya suerte. Bueno, suerte no, porque se supone que ustedes han hecho unas exploraciones previas que apuntan que hay más indicios en esa zona, claro. Vamos a ver,
en un proyecto de desarrollo geotérmico hay unos trabajos previos que de exploración geotérmica. Entonces ha habido una exploración geotérmica de superficie, donde el ITER Involcán ha estado trabajando durante los últimos 15 años, seleccionando qué áreas de Tenerife, de La Palma y de Gran Canaria podrían tener interés para el desarrollo de un proyecto geotérmico. Yo me congratulo que ese trabajo que hemos realizado en los 15 años esté derivando en haber atraído a Canarias inversión pública y privada para realmente seguir avanzando en el proyecto. De hecho, de los 120 millones de euros que dio el Estado para el desarrollo de la geotermia en España a través del IDAE, inicialmente habían 60 millones de euros para Tenerife, 60 millones para Tenerife, para Canarias, y 60 millones de euros para el resto del territorio nacional, y para Canarias vinieron cerca de 105 millones de euros. Porque Canarias es la zona del territorio nacional que tiene mayor potencial, y eso lo sabemos desde hace 40 años. La pregunta es, ¿nos vamos a pasar 40 años más preguntando si ese recurso geotérmico, que hay indicios que existe, es técnica y económicamente explotable? Usted ha visitado recientemente Azores, ¿no? Sí. Y han conocido la experiencia que se está desarrollando allí. Allí cómo Nos está funcionando. Nos lleva a la delantera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo siempre he dicho que la falta de desarrollo geotérmico en nuestro país ha sido como consecuencia de falta de voluntad política. Por suerte, pues ha aparecido la voluntad política, pues gracias a una pandemia, todo hay que decirlo, porque los fondos Next Generation nacen a raíz de la pandemia y entonces ahí se ha puesto el foco, ¿no? Indudablemente a esa voluntad política hay que darle un par de tuercas más, ¿no? Un par de vueltas más, ¿no? Yo lo he dicho ya públicamente. Una de las vueltas es que los fondos Next Generation, como ustedes saben, tienen un tiempo para ejecutarlos, y las ayudas de IDAE en principio dieron 2 años y medio, y para un proyecto de desarrollo geotérmico 2 años y medio, eso es, en el sentido común debe estar escondido en algún sitio para quien lo hizo. Hay indicios, por lo que se habla, y ahí va la vuelta de tuerca, es que el Estado tiene que lograr de la Comisión Europea que expandan el periodo, porque dar un tiempo de 2 años y medio para un proyecto de desarrollo geotérmico, eso es impensable. Lo que me ha llevado a mis oídos es que parece ser que hay esa voluntad, ¿no? Con lo cual es porque muy si no, bien. no daría tiempo. Y después hay otra tercera vuelta a esa tuerca que llamamos voluntad política, que es muy difícil conseguir inversores privados, una iniciativa público-privado, si no hay una tarifa regulada sobre cuánto se va a pagar el kilovatio hora procedente de la geotermia, porque los inversores privados están asumiendo un capital riesgo, pero necesitan eso para hacer. Quieren saberlo de antemano. Claro, es lógico. Eso es lógico, ¿no? Y yo espero que esa tercera vuelta de la tuerca política se vaya aclarando, porque va a ser un beneficio, ¿no? Pero Nemesio, volviendo a lo que decía antes Estíbaliz, en Azores llevan años con esto y ha ido bien, ¿no? Por supuesto, piensa que la isla de San Miguel, que es una isla del tamaño de La Palma, pero el doble, bueno, no sé si el doble, 120.000 habitantes, el 40% de la electricidad procede de la geotermia. 40%. En la isla de San Miguel. Si hablamos en las 9 islas que son las Azores, donde hay 2 plantas geotérmicas en San Miguel, ahora va a haber una tercera, o una expansión de una de las 2, y la planta geotérmica de Terceira, pues a lo mejor estamos en torno al 30%. Quiero que me confirme este dato, Nemesio. Aquí nos apunta un oyente y dice, en Corralejo, en Fuerteventura, hay uso de geotermia para unos hoteles y funciona bien. ¿Esto es cierto? Pero eso no es geotermia convencional. O sea, eso se llama bombas de calor. Que le llaman bombas geotérmicas de calor, pero para mí no están aprovechando un recurso geotérmico. Un recurso geotérmico es un recurso que tiene una cierta entalpía. Las bombas de calor lo que hacen es aprovechar dos zonas, 2 reservorios con diferentes temperaturas. Por ejemplo, existen bombas de calor que lo que hacen es aprovechar la diferencia de temperatura en el interior de una casa, en aire, y el exterior. Pero eso no es aprovechamiento de recursos. Las bombas de calor o bombas geotérmicas de calor
es una herramienta muy útil para el ahorro energético. Yo no voy a decir que no, pero eso no es geotermia convencional. Y ya casi para terminar, Nemesio, ¿hay detractores de la geotermia? Bueno, yo creo que siempre aparecen personas que opinan que opinan que esto no, esto sí, ¿no? Y yo siempre digo que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Pero no todas las opiniones son respetables. Las opiniones respetables son las que tienen argumentos. Y esta tiene una base científica. Absolutamente. De hecho, yo me vi, a raíz de ver ciertos indicios de movimiento en contra de la geotermia basado en desinformación, en bulos, pues yo promoví un manifiesto de la comunidad científica y universitaria, incluso de expertos en energía, que unas 139 personas, que firmamos que tenemos que trabajar para el desarrollo de la geotermia canaria. Hombre, de entrada se trata de una energía renovable, permanente, como decíamos antes, que tiene ese factor importante, y después el impacto ambiental es menor, ¿no? Porque es un pinchazo de... ¿Cuánto es el diámetro de eso? Pues mira, no es un pozo canario de 3 metros de diámetro, eso te lo puedo asegurar. Más pequeñito, mucho más pequeño. Y antes, como decía Nemesio, pues las plantas fotovoltaicas hay que ver la superficie que ocupan, y los molinos también, ¿no? Que los molinos de viento también tienen un impacto ambiental, ¿no? Entonces, yo creo que en principio tiene muchas bendiciones, ¿no? Hombre, este manifiesto lo han firmado los dos rectores de la Universidad Pública de Canarias, lo ha firmado el primer secretario de Estado de la Universidad de Investigación del gobierno de José Luis Zapatero, que fue ex-rector de la Universidad de Alicante y de la Universidad Internacional de Prayo, 3 premios de investigación de Canarias, miembro de la Real Academia de Ciencias de España, y muchas personas que, bueno, no me gusta, bueno, he nombrado un poco a personas que con cierta relevancia, pero para mí todos los 139 firmantes tienen la relevancia que tienen. Y nosotros lo que siempre decimos es que sin ciencia no hay futuro. No. Bueno, pero terminamos aquí. Podríamos estar hasta las 11 de la mañana hablando con Nemesio Pérez, coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ti, Muchas gracias, Nemesio. Gracias, Mayer. 7:48. De la